El incendio del sanatorio en 1902. Hay algo extraño acerca de los incendios de los adventistas, comentó el jefe de bomberos. Había combatido previamente 2 incendios relacionados con los adventistas con un puntaje de 0 de éxito. También dijo que el agua vertida actuaba como gasolina. Elena de White ya previamente había advertido acerca de la peligrosidad del terreno donde se encontraban y no se sorprendió cuando se enteró del incendio del 30 de diciembre de 1902. En 1901 había escrito a los directores de la revista y dijo: "Casi he tenido miedo de abrir la revista, temiendo que Dios haya limpiado con fuego la editorial". La editorial se había metido en una situación en la que estaba publicando más trabajo comercial del que era su intención original. Había recorrido un largo camino, desde los primeros días en Paris Hill y los tiempos de sacrificio extremo en Rochester, Nueva York, y ahora era una gran institución, la imprenta más grande del estado de Michigan. Ese día, sin embargo, nada pudo evitar que el fuego destruyera el edificio de 40.000 pies cuadrados. Quedó en pie el edificio oeste, que albergaba las oficinas de la Asociación General y los depósitos de libros y bancos. La editorial tenía en ese momento un libro del Dr. John Harvey Kellogg titulado El Templo Viviente. Este libro tenía ideas panteístas por todas sus hojas y habría causado mucho revuelo si se hubiera publicado. El libro marcó un cambio significativo en la filosofía del Dr. Kellogg, quien había comenzado como una gran promesa y era uno de los médicos líderes en Estados Unidos. El Dr. Kellogg se había vuelto controlador y dictatorial, y era cada vez más difícil trabajar con él en el liderazgo de la iglesia. A principios de ese año, el 18 de febrero, el sanatorio sufrió un incendio. ¿Fue un accidente o fue algo más grande que eso? ¿Una advertencia tal vez para que el Dr. Kellogg vuelva a la normalidad? La editorial había decidido mudarse completamente a Washington, D.C., de acuerdo con el nuevo consejo que decía que tantas instituciones no debían operar en una misma área. A pesar de esta advertencia de no reconstruir, el Dr. Kellogg no solo reconstruyó, sino que duplicó el tamaño de la misma. Y de 106 pacientes que había en 1866, pasaron a más de 7.000 en 1906. Era una institución enorme. Desafortunadamente, el Dr. Kellogg terminó dejando la iglesia, siendo expulsado en 1907 durante alguno de los tiempos más turbulentos que vivió nuestra iglesia. Él además se negó a abandonar las ideas panteístas de su libro El Templo Viviente, y también algunas de sus prácticas médicas comenzaron a ser cuestionables. Desafortunadamente, hoy en día muchas de las ideas de la reforma pro salud han sido adoptadas o tienen fuertes lazos con la religión oriental y el movimiento de la nueva era. Necesitamos tener cuidado de que nuestra reforma no esté influenciada por filosofías orientales que nada tienen que ver con el cristianismo. John Harvey Kellogg se separó de la iglesia, muchas personas creían que la misma se derrumbaría. Ocurría que muchas propiedades estaban a su nombre y él tenía más empleados que toda la asociación general. Algunas personas dijeron además que tal vez era necesario bajar algunos estándares para mantener al doctor dentro de la iglesia, si no ésta no sobreviviría. Durante los años que siguieron y las décadas, la iglesia siguió siendo fuerte, y el sanatorio, que parecía tan fuerte y vibrante, se convertiría en una pálida sombra de su antigua gloria, luchando en la Gran Depresión y finalmente cerrando. Ambas instituciones eran enormes, y esto en sí mismo nos dice algo. Dios no respeta el tamaño de la institución. A veces pensamos que es porque es la editorial de Dios o el sanatorio de Dios, y entonces Él tiene que bendecirlo, pero no es así. Dios no es alguien para ser manipulado. Somos persistentes en hacer lo nuestro y ciegamente seguimos pidiendo la bendición de Dios, entonces puede llegar un momento en que Él elimine aquello de nuestras vidas. La grandeza del edificio no le importa a Dios, ni significa que tengamos su bendición. Lo que le importa es nuestra fidelidad.